oeste. Pero se puede poner peor si los hechos que se han registrado hoy día, el de la Corte Constitucional 1, del amotinamiento en la penitenciaria otro, el asesinato del abogado de Jorge Glass, el de la mañana, si la justicia, que estaba medio enderezándose, se vuelve a torcer otra vez. ¿Es posible que esto comience solo con la remoción de un consejero del Consejo Nacional de la Judicatura? Eso vamos a analizar esta noche, los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (21:03), seguimos en vivo. Bienvenidos. El tema que tratamos esta noche, se lo pregunté ayer al ministro de Trabajo aquí, que no estaba invitado para esa materia, pero que no podía dejarlo irse del programa sin consultársela. Le averigüé a Andrés Isch por qué se tardó 2 años en presentar un documento según el cual está inhabilitado, o estaba, para ejercer el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Judicatura, Fausto Murillo. Y estas fueron sus respuestas y argumentaciones. El Ministerio del Trabajo ni inhabilita, eso lo hizo el Consejo de la Judicatura, ni tampoco resuelve, eso lo hizo el Consejo de la ¿Presentó el documento para eso? Así es, porque el Ministerio del Trabajo tiene la obligación permanentemente de informar a las instituciones sobre cualquier inhabilidad. ¿Por qué lo guardaron 2 años? No lo sé, y ese es el problema. ¿Por qué lo guardó usted 9 meses? Porque desde el 2018 no estaba en los listados que se enviaba regularmente. Yo me entero por una noticia de prensa donde aparece el certificado de inhabilidad emitido en línea por el Ministerio del Trabajo, y ante esa noticia de prensa pido información, se llega a determinar que no estaba siendo enviado y mi obligación era remitirlo. O sea, ¿alguien traspapeló o escondió esa información? O traspapelaron o escondieron o fue un error. ¿Y averiguó quién fue? Estamos investigando, pero el tema es que han pasado, investigando? Por esa dirección han pasado N cantidad de funcionarios y lamentablemente, como los sistemas informáticos son muy precarios, se manejaba en una hoja de Excel. ¿No va a llegar usted a ubicar quién fue? Eso es lo que estamos intentando. No va a ser fácil. Tanto la información que recibí del Consejo de la Judicatura inhabilitándolo, como la información que me llegó la semana anterior, y hay responsabilidad del Consejo de Participación si las acciones que han tomado son legales o no. El asunto no queda ahí, esa es apenas una arista de la discusión. Juego político, juego de poder, teorías conspirativas. Insisto, puede haber tanto o hay eso tras del hecho que estamos comentando. Enseguida lo vamos a analizar, pero no sin antes recordarles que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 28 de abril y me acompaña, como es usual entre semana, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Buenas noches con todos. La destitución o remoción del vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura ha abierto una gran discusión en el país. ¿Es esta una vía para tomarse poco a poco la justicia? ¿O es justicia para alguien que no cumplió con los requisitos para ser nombrado? Ese es el tema de esta noche. ¿Intervención o saneo de la justicia? ¿Qué hay, Carlos? Abono un nuevo elemento de juicio. El viernes antepasado le dijo el vocal Fausto Murillo, consejero Fausto Murillo, a Liz Valareso en Teleamazonas, que lo siguiente había tras su remoción. Escúchenlo en sus propias palabras.
retirando a Fausto Murillo, quieren tomarse el Consejo de la Judicatura, pero ese no es el fondo. El fondo es que quieren tomarse la Administración de Justicia. ¿Para qué? Para revisar las sentencias de casos emblemáticos de corrupción que conmovieron al país, como por ejemplo varios casos, el caso Sobornos, el caso Singue y algunos otros casos que han sido sentenciados luego de un trabajo profesional de la Fiscalía y de los jueces que le han dado la satisfacción al país de tener y dictar sentencias. No es pelo de cochino lo que estamos tratando entonces, ¿verdad? ¿Con qué otros elementos abordaremos el programa esta noche? Nos cuenta Carla. Bueno, esta noche vamos a tener un informe del noticiero sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional de la despenalización del aborto en caso de violación. Además de nuestro reportaje de contexto con el aporte de María Alejandra Ceballos, ella es abogada, y el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Y por Zoom estará con nosotros Anderson Boscan, periodista, y Jofre Campaña, abogado y director de Goberna y Derecho. Y en el set recibimos con mucho gusto esta noche a Eduardo Carmiñani, abogado y articulista del diario Expreso. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Vera. Gracias Gusto por verlo. aceptar la invitación. Usted no es muy habitué de este tipo de convites, pero entiendo que entendió que la ocasión valía la pena. Totalmente, la circunstancia lo impone, señor Vera. Le agradezco la invitación. Intervención o saneo en la justicia, ¿qué hay? Creo que su pregunta se queda corta, porque el problema no se limita a la administración de justicia. Lo que ha sucedido con esta decisión zafia del Consejo de Participación Ciudadana es poner el pie en la puerta no solamente para derrumbar los nombramientos hechos en el Consejo de la Judicatura por el Consejo de Participación Transitoria. Esto, de no parárselo a raya, permite dejar la puerta abierta para tumbar los nombramientos, todos, efectuados por el Consejo de Participación Transitoria. ¿Por qué vía podría llegarse a eso? Inclusive, ya se lo digo, inclusive el de la Corte Constitucional. Y la propia Corte Constitucional tiene hoy en sus manos, la responsabilidad de frenar este atropello, esta vulgaridad que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, podría declarar inconstitucional lo que se ha resuelto. Y lo puede hacer de oficio, destituyendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo puede, dijo usted. ¿Lo debe? Obvio. ¿Por qué? Yo no tuviera duda. ¿Cuál sería la causal en ese caso? Es muy simple. Según la Constitución, señor Vera, para ir despacito. Vamos despacito. Va a ir despacito. Tenemos toda la hora con usted, por eso no invité a nadie más. Le agradezco. Los dictámenes de la Corte Constitucional son vinculantes y son obligatorios. Muy bien, el artículo 436, ordinal primero. El 7 de mayo del 2019, señor Vera, la Corte Constitucional estableció con toda claridad que el Consejo de Participación definitivo no podía revocar los nombramientos hechos por el Consejo Transitorio. ¿La figura es revocar? Sí, señor. Eso es lo que han hecho. Dejar sin efecto, revocar, usemos la palabra... ¿Porque no cumplió los requisitos? No, pero están revocando el nombramiento. Entonces, ¿tiene facultad el Consejo de Participación para destituir a los funcionarios que nombra? No. Según el artículo 208 de la Constitución, el Consejo de Participación solamente puede designar. La destitución de un funcionario le corresponde a la Asamblea vía juicio político. Podía no destituir, para entrar en este technicality del lenguaje, podía dejar sin efecto por incumplimiento de requisitos un nombramiento hecho por el Consejo Transitorio. ¿Lo podía dejar sin efecto el Consejo Definitivo? No. Tampoco. Porque el dictamen de la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019, con todas sus letras, señor Vera,
Dice que el Consejo de Participación Ciudadano no ostenta las competencias extraordinarias del régimen de transición y por tal razón no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Vamos desglosando esto. Es decir, si la causal es cierta, si estaba inhabilitado, ¿no era el Consejo de Participación Ciudadana el llamado a removerlo o a revocar su... No, señor. Juicio político en la Asamblea. No, ¿juicio político en la Asamblea o con el propio Consejo de la Judicatura? No. Pero no nos enredemos en eso un ratito. Déjeme avanzar en la idea central. Ok. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que es de obligatorio cumplimiento, que impide que el Consejo de Participación actual revise, revoque, deje sin efecto, usemos la palabra que sea. ¿Han incumplido el dictamen? Muy bien. Punto. Es competencia de la Corte Constitucional, según el mismo artículo 436, ordinal 9º, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Si no debe limitarse a decir, aquí incumplieron algo, sino sancionar a los que hicieron el incumplimiento. Por eso, vamos en orden. ¿Y cómo sanciona el incumplimiento? El artículo 164 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señor Vera, dice que en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión. Y el artículo 165 de la misma ley, en el trámite de la acción, o sea, la de incumplimiento, la Corte Constitucional podrá ejercer todas las facultades que la Constitución, esta ley y el Código de la Función Judicial le atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones. Claro, le recuerdo que usted en una entrevista, no en una audiencia. Sí, pero espérese. Con esto termino. Espérese usted un ratito. No. Ya, bueno, sigue. Es que por eso, gracias. Siga. Espérese un ratito. Siga. Esto es para televidentes, no para abogados. Siga. Es que me llama la atención que usted se fije en el vicio, en el error, en el abuso, en el atropello del Consejo de Participación Ciudadana y no en la equivocación del ministro al detectar esto y no dirigirse a quien debía. ¿Por qué él se dirige al Consejo de Participación Ciudadana y no se resige o al Consejo de la Judicatura o hace una consulta al procurador o va donde debía ir a la Corte Constitucional? Porque eso no es lo importante. Claro que sí. No. ¿Sabe lo importante por qué? Porque es él que es parte de un gobierno saliente que estaría aprovechando la coyuntura para hacer lo que usted dijo al principio. Eso es un análisis político, señor Vera. Ya vamos a entrar en eso también. Pero después, vamos a lo jurídico primero. Déjeme terminar la idea. Ahora nada más. Dele. ¿Y qué pueden hacer los jueces ante los incumplimientos de las sentencias, etcétera? Según el artículo 86, ordinal 4 de la Constitución, pueden destituir al servidor público que incumple. Entonces, en este caso, a los 4. Claro, a los miembros del Consejo de Participación. A los 4 que votaron a favor. Sí, por supuesto. Entonces, no al que se abstuvo ni a los 2 que votaron. A los que votaron. Entonces, la Corte Constitucional, que hoy ha tomado una decisión que fortalece al Ecuador como sociedad democrática en el asunto de la despenalización del aborto por violación. Hoy la Corte Constitucional vuelve a tener en sus manos la responsabilidad de cimentar al Ecuador como sociedad democrática, frenando a raya, señor Vera, la safiedad de este Consejo de Participación. Ok, lleguemos hasta ahí. A propósito de eso, la votación a lo que usted se refiere fue 7-2, antes era 5-4. Es decir, que hubo 2 miembros de la Corte que en buena hora, ya van a ver por qué, a mi juicio en buena hora, cambiaron de posición. Y en gran medida mi cambio de posición en este tema se lo debo al señor con quien alguna vez tuvimos una discusión muy dura, que no voy a referir ahora, pero que me sirvió para aprender y para entender. Yo vengo de otra cultura, de otra generación, de otros tiempos. Pues no me resisto a la evolución. Aunque somos cercanos en edad, le llevo casi 15 años al doctor Carminiani. Aquí un primer aporte de alguien en esta misma línea jurídica con que usted ha comenzado. Esto de, primero, la arista jurídica del tema. Carla,
El miembro del Consejo de la Judicatura, el abogado Hernán Ulloa, cuestionó también la remoción de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, básicamente por razones de procedimiento y de fundamento legal. A su juicio, se debió impugnarlo ante el Consejo de la Judicatura y no ante el Consejo de Participación Ciudadana. La única persona responsable de que se haya puesto en aprietos al Consejo de Participación es un error en lo técnico jurídico por parte del señor ministro, algo que puede ser corregido y creo que ya se ha tomado algún tipo de decisión en el orden constitucional con una medida cautelar, que esa era básicamente la vía en que tenía que seguir el señor Bucal Murillo si quería de alguna forma hacer prevalecer sus derechos. Lo que no estoy de acuerdo, debo decirlo categóricamente, es que en torno a la deliberación que tengan los vocales de los consejeros de participación ciudadana, más allá de que unos estén a favor de sus decisiones o en contra de ellos, no se puede iniciar acciones penales. Doctor Fausto Murillo, eso es inapropiado. Si existe una medida cautelar que está indicando que se suspenda la ejecución de la resolución tomada en torno a la remoción del vocal Murillo, pues nosotros no tenemos otra opción que acatar, porque eso sí es un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ok, de paso esa medida cautelar que logró Fausto Murillo de un juez en Babahoyo fue también dejada sin efecto por otro juez en Babahoyo. ¿En dónde estamos en este momento jurídicamente respecto a esa remoción? Porque la Constitución dice que lo que no es legal o constitucional no tiene eficacia jurídica. O sea, técnicamente él sigue siendo miembro del Consejo de la Judicatura porque ha sido destituido, removido, revocado ilegalmente. No, a ver, el tema no puede quedar en manos, señor Vera, de juececillos. Sí, de juececillos de tercer nivel que dicten una medida cautelar, que la revoquen. Este ping-pong es un ping-pong que el Ecuador no merece. Esto tiene que ser resuelto de inmediato por el máximo órgano de justicia constitucional del Ecuador. Ecuador. Tiene competencia, y no solo eso, según lo que usted ha leído, obligación de hacerlo. Tiene competencia y tiene autoridad. Tiene competencia. Ciertamente es otra corte constitucional a la anterior. Claro, sí. Esta es una corte decente. Podemos discrepar con algunos de sus pronunciamientos, pero eso no la descalifica. No, el que no coincidamos no hace que sea una mala corte constitucional. Es decir, uno puede no estar de acuerdo con determinadas decisiones. O inclusive a juicio de uno puede equivocarse. Sí, claro. Eso no la hace mala. No, obvio, es una corte decente. Okay. Esta no es la corte de Pamela Martínez. Primera parte. Carlos, ¿con qué seguimos luego? Bueno, vamos a regresar con nuestro reportaje de contexto con el aporte de Rafael Ulloa, quien es constitucionalista, y María Alejandra Ceballos, quien es abogada. Y es importante entender que Rafael Ollarte. Dijiste Ulloa, Rafael Ulloa. Rafael Ollarte. Rafael Ollarte, sí, dijiste con él. Ulloa. ¿En serio? Le Ya. estoy cambiando el Sí, nombre. No. Rafael Ollarte. Sí, dale. Rafael Ollarte, me rectifico. Dale. Bueno, no va a preocuparme. Vamos a invitar a otro Rafael. No, Rafael Ollarte. Bueno, la independencia de poderes no puede confundirse con la indiferencia entre poderes. Eso hay que tener claro, Carlos. Yo les recuerdo solamente que desde el próximo lunes 3 de mayo estamos al aire a las 22 horas, con más fuego que el de esta noche. Llévate el Xiaomi Redmi Note 9 en plan por 18 cuotas de $18. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Resoluciones del COE Nacional. Desde el 23 de abril al 20 de mayo, rige el estado de excepción en 16 provincias del país: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeralda, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y de vehículos, de lunes a jueves, desde las 20 horas hasta las 5 horas, los viernes desde las 20 horas hasta las 5 horas de los lunes. Libre circulación vehicular de lunes a viernes, de 5 horas a 20 horas. Ningún vehículo puede circular los sábados y domingos. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto. Cumple con las disposiciones del COE Nacional y recuerda, mantén el distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos constantemente con agua y jabón. Con responsabilidad y compromiso, juntos venceremos al COVID-19. Sembramos futuro.
Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En su mundo, luchan contra dinosaurios y todo tipo de villanos. En el nuestro, también. Ayuda a fortalecer sus defensas con la vaquita, que gracias a sus inmunonutrientes, ayuda a reforzar su sistema inmune. La vaquita, más fuerza para los que no se rinden. La vaquita refuerza tus clases. Ingresa a la web y gana un set de escuela en casa. Participa ya. Ay, ¿quién es el bebé más lindo? ¿Y tú con quién estás hablando? Ay, es que es tan precioso, recién lo adopté. Es mi perrito, está hermosísimo. Todos tenemos algo de mamá. Por eso Movistar es una promo para todos. Sí, llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan. Y además, 3 meses de cortesía en Amazon Prime Video. A todos los que tienen algo de mamá, ¡Feliz día! Movistar. Si tienes la piel muy grasa, prueba el jabón azufre de Asepxia, que con sus propiedades naturales ayudan a detener y remover la sobreproducción de grasa de tu piel. Y si tienes muchos granitos pero tu piel es sensible, prueba el jabón neutro de Asepxia. Su fórmula hipoalergénica ayuda a combatir imperfecciones, dejándote un efecto mate sin irritar. Asepxia, experto en limpieza profunda de la piel. ¿Quién es el rey de los spoilers? ¿Quién se la pasa jugando en la computadora? ¿Quién quiere internet con el doble de velocidad? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Contrata el paquete de servicios para hogar con internet de doble velocidad a un precio súper especial. Con Claro, tú puedes más. Te vamos a enseñar una impresionante prueba. Esta persona tiene un importante problema de hongos en los pies. En este pie se va a aplicar Silcamedic por 7 días. En el otro, no. El activo de Silcamedic alivia rápidamente irritación, descamación, comezón y mal olor, eliminando el pie de atleta, tratándolo en 7 días. La mejora es evidente, día a día. Sin Silcamedic, con Silcamedic, comprobado. Silcamedic, el aniquilador de los hongos en los pies. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú, nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Nuevo Pantene Bambú, nutre y crece. Prueba también la mascarilla nutritiva con bambú y biotina. El madrugón a toda madre de Marcimex. TV Global a $399. Refri Indurama a $399. Celular Samsung 15 palitos de $45,99. Este 17 de abril de 6 a 8:30 AM, los mejores precios. Marcimex, piensa en ti. El postre es solo para los que comen toda la comida. Todos tenemos algo de mamá. Por eso en Movistar hicimos una promo para todos. Llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan y 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. ¡Feliz día, mamá! Aprovecha más ofertas en nuestras tiendas y en www.movistar.com.es. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Seguimos con Vera a su manera. Estamos tratando intervención o saneo en la justicia. ¿Qué es lo que hay a propósito de la remoción del consejero Fausto Jaramillo del Consejo Nacional de la Judicatura? Antes de proseguir, permítanme recordarles los 5 hechos relevantes del día. El primero, la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en el caso de violación. Fueron 7 votos a favor, 2 en contra. En contra, las doctoras Núquez y Corral. Hoy asesinaron en la modalidad de sicariato a Harrison Salcedo en Quito, abogado de Jorge Glass y del líder de los choneros, Jorge Luis González. Desde este día también los mayores de 85 años, y esto continúa mañana, podrán vacunarse sin necesidad de cita a partir de las 3 de la tarde. Aprovechen. Lleven a sus ancianos, les dicen adultos mayores ahora, como si ser anciano fuera ofensivo. Un nuevo amotinamiento ocurrió hoy en la penitenciaría, justamente de casi manera simultánea con el asesinato de Harrison Salcedo. 10 heridos o más hasta ahora y 5 muertos como resultado de eso. Esto se debe a que la tregua entre bandas terminó. Y Guillermo Lasso emitió este día un pronunciamiento, tan pronto se conoció el de la Corte que acabo de referir, en el siguiente sentido, diciendo que respetará esa decisión. Carla. Sí, vamos en ese momento a poner el tuit de la cuenta, de la posta
Por favor, ahí dice, Guillermo Lasso respetará la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Como hombre católico, seguiré viviendo de mi acuerdo a mis creencias. Pero como presidente electo de la República del Ecuador, haré todo lo que esté en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Esto fue lo que dijo Guillermo Lasso. Bueno, y el intervenir en la justicia tiene múltiples modalidades y en nuestro país tiene un largo historial, pero nos vamos a referir a los últimos tiempos para poder contextualizarlo a través de nuestro reportaje. Para esto tendremos la opinión de María Alejandra Castillo, es abogada, María Alejandra Ceballos, abogada, y Rafael Ollarte, constitucionalista. La justicia decide sobre la libertad o la prisión de la gente, sobre la inocencia o la culpabilidad de un ser humano. Y ahí el origen de su poder. Y de ahí la necesidad o debilidad que han tenido los gobiernos desde la restauración constitucional por controlarla. Se pretendió controlar mediante la justicia aquello que no se pudo controlar mediante los votos, o someter a los rivales con aquello que no fue posible en las urnas. Cuando no hay independencia en el sistema judicial, vemos que este tipo de cosas suceden. Y cuando existen jueces probos, jueces que impartiendo justicia no se quieren dejar presionar por los poderes políticos, lo que vemos que suceden es que son destituidos de sus cargos. Esto sucedió hasta el 2006 principalmente por los partidos hegemónicos del Congreso, porque el Congreso era el que nombraba a los jueces. La gente entendió el hartazgo con aquello y creyó en la promesa de Correa de meter la mano en la justicia por primera y última vez para convertirla en una función o poder independiente. Pero fue para todo lo contrario. Lo que sucedió en el gobierno de Rafael Correa, que fue la politización del sistema judicial para perseguir a la oposición, todavía vemos que ese sistema no ha sido cambiado. Hemos utilizado todos los sistemas de designación de jueces. Entonces el problema no es cómo se nombra, sino a quién se nombra. Se metió a la cárcel desde un señor por llevar un monigote sobre una camioneta, hasta dictarle en un pendrive las sentencias a un juez como Chucky Seddon y condenar al Universo a pagar $80 millones. En fin, la lista de abusos de la justicia es enorme y se perfeccionó a través del operador denominado Gustavo Yalc. Eso no solamente viola los derechos del afectado, al que le metieron preso, al que le quitaron sus bienes, al que le privaron de su libertad o al que le fregaron su vida, sino que es una amenaza para el resto. Pues yo le estoy diciendo, si tú vas a hacer oposición, mira lo que te estoy advirtiendo, te va a pasar lo que le pasa al otro. Las barbaridades que se hizo con el control de la justicia son impresionantes. En parte las deshizo el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio con Julio César Trujillo, que empezó una labor ejemplar de reorganización y enderezamiento, pero ese trabajo quedó a medias. Se ha intentado cambiar por lo menos a las autoridades de la Corte Nacional para que haya una mayor independencia en las funciones. Todavía está pendiente la evaluación y el cambio de muchísimos jueces de menores instancias. Se nombró un Consejo de la Judicatura Transitorio a quien por 2 deslices menores, un par de integrantes hicieron fracasar, destruyendo lo prometedor que pudo haber sido el trabajo de un equipo encabezado por Marcelo Merlo, y terminó finalmente nombrándose un Consejo de la Judicatura Permanente que ha brillado por su lentitud, por su indiferencia y que se excusa diciendo que solo es un órgano administrativo. Si la Judicatura a su bien, y está bien, que no puedan influir en la toma de decisiones de los jueces, lo que sí pueden hacer es escuchar las denuncias que se hacen a esos jueces por temas de corrupción, coger un listado de sentencias y evaluar si es que esas sentencias están apegadas a derecho. Por eso es que en el momento en que se quiere cambiar de la manera que se acaba de cambiar a un miembro como Fausto Murillo, todas las alarmas se encienden. Y el país no cree que simplemente sea una sanción extemporánea por un requisito no cumplido, sino una forma de fomentar lo que gran parte del correísmo quiere ahora, que es la impunidad o la nulidad de sus procesos. No se debe descartar ninguna hipótesis política. Yo lo que quiero es dejar en clara a la ciudadanía que este tema del ex vocal Murillo, que su destitución fue acorde a las normas porque en su momento él debió haber reintegrado al Estado los valores que le correspondían y no lo hizo. Hay 2 casos en los cuales usted tiene que devolver la indemnización o el montante de la venta de la renuncia. Si usted va a un cargo permanente,
o si usted va a un cargo de periodo fijo. El nombramiento en el Consejo de la Judicatura es un nombramiento de periodo fijo, tenía que devolver. Autonomía e independencia es lo que necesita la justicia de nuestro país, acompañado de la elección de jueces capaces y honrados, para que así las mafias a las que les conviene un régimen de ignominia no queden solamente derrotadas, sino vencidas. No dejemos de comentar estos criterios jurídicos de los dos abogados que discrepan con el suyo. No, a ver, yo soy respetuoso de la opinión ajena. A la doctora Ceballos no la conozco, tengo una cordial relación con el doctor Ollarte, muy cordial, y respeto mucho sus opiniones. Pero yo no discrepo con él en lo de fondo. Aquí el tema básico es que puede haber muchas formas de designación de jueces, pero la clave es tener el coraje y la independencia para designar bien. En eso yo coincido plenamente con Rafael. Suena a exageración que el solo cambio de un miembro del Consejo Nacional de la Judicatura pueda llevar a todo lo que usted dice. Demuestra que no es una exageración, no es con lo que el ministro dijo, estas hipótesis conspirativas aquí, no es la calentura de quienes hicimos oposición o crítica al gobierno de Correa, no es este odio a que se revisen procesos o este temor a que se demuestre que algunos fueron perseguidos políticos. Por eso yo empecé mi intervención diciéndole que aquí no se trataba del señor Murillo. Aquí no se trata, señor Vera, de si es hongo o borondongo. Esto es un tema mucho más profundo. Pero ¿cómo yo no voy a hacer... el solo cambio de él puede llevar a derrumbar todo lo demás? No, es que no es el cambio de él en el Consejo de la Judicatura. ¿Sino? Es el precedente de que el Consejo de Participación actual pueda dejar sin efecto cualquier nombramiento hecho por el Consejo Transitorio, ¿Cómo? Inclusive el de la actual Corte Constitucional. Cuidado. A la actual Corte no la nombró este Consejo. ¿La nombró el Consejo Transitorio también? No, la renovación de los jueces sí. No, señor, la Corte Constitucional. Perdón, el transitorio de Trujillo. Sí, señor. Ok, a ese se refiere. Es el mismo que nombró Murillo. Correcto. Entonces... ¿Y a quiénes más que nombró el transitorio de Trujillo se pueden comer? A todos, pues. ¿Qué son? El procurador, los superintendentes, la fiscal. Usted sí ve la gravedad del precedente si no se para raya esto. Lo que no veo es que sean tan audaces y descarados como para hacer eso. No, pues es que esta es la puntita, pues, señor Vera. Y aprovechando que estamos distraídos en otra cosa, seguir. Y usan de globo de ensayo a Murillo. Aquí yo no sé ni quién es Murillo. Ahora entiendo. Pero yo no me voy a poner a defender a Murillo. Sí. Aquí el problema no es Murillo, por eso le digo, aquí no es hongo o borondongo. Usted está defendiendo que ese precedente no pase inadvertido y no sancionado. Sí, señor. ¿Por qué abre la puerta a otras cosas? Sí, señor. Es que ese es el punto. Por eso yo le decía al inicio del programa que el tema va mucho más allá de un puesto, de una vocalía. Lo tengo claro. Del Consejo de la Judicatura. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿De qué hacer frente a esto? Fíjese lo que dijo en un reciente artículo que se llamaba, no me acuerdo cómo, el martes pasado. Carla, tienes a la mano... De nuevo la justicia. Dale. De nuevo la justicia. Y en su parte final dice lo más revelador y preocupante, y lo vamos a leer en este momento. Dice, el que los poderes sean independientes en una democracia no significa mirar a otro lado, mientras la corrupción aniquila a las instituciones. Es más, lo que esta inacción implica ser parte de la misma. El país de la honestidad que derrotó en las urnas con una clara mayoría a una mafia de ladrones que se enriquecieron a costa de nuestro futuro no va a permitir semejante asalto. Hernán Pérez está invocando a que a pretexto de la indiferencia no se quede en la independencia y los otros poderes o funciones del Estado hagan ¿qué? ¿Dónde firmo lo que escribió Hernán? Usted lo suscribe. Pero totalmente. ¿Y qué deben hacer? ¿Y qué cree que estoy haciendo yo aquí? ¿Qué deben hacer? Bueno, ¿qué cree que estoy haciendo aquí? Porque habla de los poderes, no habla de la Corte Constitucional. No, es que son los poderes, pero es que el llamado de Hernán es a que los ciudadanos dejemos la indiferencia a un lado, pues, señor. Él habla de los poderes, no de los ciudadanos. No, y los ciudadanos ¿Usted también. Lo entiende así? Pero está obvio. bien, usted lo está haciendo, yo estoy poniendo el tema en parrilla. ¿El gobierno saliente debería pronunciarse?
El gobierno saliente no tiene ninguna importancia. El gobierno entrante... Es la Corte Constitucional, señor. ¿El gobierno entrante? El gobierno entrante yo creo que debiera hacer un pronunciamiento público, sí, eso es importante. Ya. Pero la palabra la tiene la Corte Constitucional. Y ese es un reto republicano que la Corte no puede rehuir. Y dijo usted que además tiene que ser inmediato. ¿Inmediato qué es? Inmediato. ¿De aquí al viernes? ¿De aquí al lunes? Inmediato, lo que significa inmediato en español es ya. Ok, 48 horas. De oficio. Como un término racional. De oficio, claro. Okay. Mire que sí, en cambio, se ha pronunciado esta materia. Carla, ¿qué fue lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura? En efecto, Carlos, María del Carmen Maldonado en su cuenta de tuit puso: importante, debido a los últimos acontecimientos, rechazo toda insinuación sobre una posible injerencia del Consejo de la Judicatura en la administración de justicia. Como órgano de gobierno defenderemos el orden jurídico, la independencia judicial y la estabilidad del servicio de justicia. ¿Le cree? Pero es que no tiene importancia eso, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Qué ese podría ser? Eso es un saludo a la bandera. ¿Qué ese podría ser el organismo que se utilice para también descabezar a otros? No. A cuenta de lo que tienen, ellos tienen sanciones disciplinarias y administrativas. Y por esa vía pueden dejar fuera a varios jueces. Sí, pero para eso se necesita que haya, porque ya hay la aclaración sobre la destitución o la remoción, como se llame, por error inexcusable, que requiere que judicialmente se haya declarado ese error. Entonces, ya el Consejo de la Judicatura no tiene tanta importancia en la sumisión que tenía antes sobre los jueces. Por eso le digo, yo creo que hay que buscar el problema en donde en verdad está. Y donde en verdad está... Es en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el globo de ensayo para tumbarse los nombramientos todos. Bueno, lo ha pinchado usted esta noche. Vamos a ver si hace lo mismo en la Corte Constitucional. Y a propósito de un tema de la Corte Constitucional que usted acaba de comentar, que es la noticia del día, hagamos una digresión para detallar más su opinión, que ya anticipó sobre esa materia. Carla. Bueno, la Corte Constitucional ha dado paso a la despenalización del aborto por violación con 7 votos a favor, y tenemos los detalles en este informe del noticiero. Grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto rodearon el edificio de la Corte Constitucional. Después de varias horas de debate con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación en el Ecuador. Tenemos 3.000 niñas al año que dan a luz, producto de violaciones. Muchas niñas mueren en los partos, mueren en los embarazos. Nosotros presentamos el día de hoy 100.000 firmas contra el dictamen de 9 jueces que no puede decidir por tu nación que se ha manifestado. Una vez se publique en el registro oficial el fallo de la Corte Constitucional, se considerará legal que las mujeres puedan acceder a un aborto si el embarazo es consecuencia de una violación. Antes de este fallo solo se consideraba legal el aborto por violación para quienes padezcan de discapacidad mental. Esta frase es la que se elimina por considerarla discriminatoria. Creemos que las mujeres y niñas merecemos poder tener esta decisión, que es tortura obligarnos a parir los hijos de nuestros violadores. En septiembre de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida. Meses antes se presentó una demanda de inconstitucionalidad que este miércoles la Corte aprobó con los votos salvados de las juezas Carmen Corral y Teresa Núquez. El artículo 45 de la Constitución claramente establece la protección de la vida desde la concepción, y si se quisiera tomar decisiones tiene que hacer una reforma constitucional. Gustavo Merino, TC Televisión. Seguimos en vivo, 21 horas 41 minutos. Doctor Gamignani, ¿por qué usted estuvo tan rotundamente favorable a este pronunciamiento y considera que es una evolución republicana en la actitud de la Corte? A ver, yo no soy un experto en la materia ni en derecho penal, pero a mí me parece que el pronunciamiento de la Corte va en una línea correcta, en el sentido de que fortalece la libertad. Y yo creo que todos debemos respaldar las decisiones que apuntalan la libertad individual. Se abre ahí también un riesgo, no pretendo que desarrollemos el tema ahí, pero sí pedir una idea, mañana vamos a desarrollar eso. Y el riesgo ahora viene a ser
¿Cómo se tipifica correctamente la violación? No en el caso de menores de edad. Toda menor de edad es violada cuando tiene un hijo no consentido o queda encinta o queda embarazada sin consentimiento. Pero en el caso de las mayores de edad, para que no sea a la vez un pretexto recurrente o falso de alguien que quiere abortar sin haber sido violada. Mire, hay que ver la sentencia. Yo soy enemigo de hablar de cuestiones jurídicas sin haber leído los textos. Qué bueno. Y yo no he leído el texto, por eso lo acaban de decidir hoy, ¿no? Entonces, por eso es un buen abogado. Sí, por eso es un buen abogado. Carla, proseguimos contigo. Bueno, vamos a regresar con las opiniones por Zoom de Anderson Boscan. Él es periodista, y de Joffre Campaña. Él es abogado y director de Goberna y Derecho. Hay que estar claros en que la independencia de poderes no puede confundirse con indiferencia entre poderes. Y aprovecho para recordarles que estaremos en un nuevo horario desde este lunes 3 de mayo. Nos verán a las 22 horas. Estamos en vivo y son las 21 horas 43 minutos. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. ¿Quién se la pasa jugando con el celular? ¿Quién comparte los mejores stickers? ¿Quién quiere tener más gigas para compartirlos? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Activa tu paquete de $5 que viene con 2 gigas. Y agrándalo con 1 giga extra por cada $1 adicional que actives. Porque con gigas de verdad, tú puedes más. Con el paso del tiempo aparecen las arrugas gravitacionales, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. La nueva Cicatricure Gold Lift combina péptidos con oro, calcio y silicio, impactando el aspecto de la piel, reduciendo arrugas gravitacionales en 6 semanas. Nueva Cicatricure Gold Lift. Búscala en tu farmacia más cercana. Cicatricure Gold Lift. Un resplandor de juventud para tu piel. En Nestlé sabemos que el reloj del planeta está corriendo. Por eso creamos RE, una iniciativa de Nestlé que reafirma nuestro compromiso con el planeta. Por esta razón, Sopas Maggi redujo el tamaño de sus empaques. Menos empaque, mismo contenido, misma calidad. Red de Nestlé. Súmate y creemos nuevos hábitos que cambien el futuro. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. Ay, ¿quién es el bebé más lindo? ¿Y tú con quién estás hablando? Ay, sí, es tan precioso, recién lo adopté. Es mi perrito, está hermosísimo. Todos tenemos algo de mamá. Por eso Movistar es una promo para todos. Sí, llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan. Y además, 3 meses de cortesía en Amazon Prime Video. A todos los que tienen algo de mamá, ¡feliz día! Movistar. La antena que tiene todo está de oferta para que disfrutes tu programación favorita. Porque tu antena prepago bajó de precio. Ahora llévala por solo $39 y recarga cuando quieras. Tu zona B se parece mucho a tus axilas. Suda, se siente húmeda y tiene olor. Si el desodorante es un infaltable, los protectores diarios también. Usa durante 21 días protectores Nosotras diarios, que absorben el sudor, la humedad, el flujo y el olor. Con solo cambiarlo estarás limpia y renovada. Protectores Nosotras diarios, un nuevo infaltable en tu rutina. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más alto. Si tienes la piel muy grasa, prueba el jabón azufre de Asepsia, que con sus propiedades naturales ayudan a detener y remover la sobreproducción de grasa de tu piel. Y si tienes muchos granitos pero tu piel es sensible, prueba el jabón neutro de Asepsia. Su fórmula hipoalergénica ayuda a combatir imperfecciones, dejándote un efecto mate sin irritar. Asepsia, experto en limpieza profunda de la piel. ¿Quién se la pasa jugando con el celular? ¿Quién comparte los mejores stickers? ¿Quién quiere tener más gigas para compartirlos? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más.
Activa tu paquete de $5 que viene con 2 gigas y agrándalo con 1 giga extra por cada $1 adicional que actives. Porque con gigas de verdad, tú puedes más. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Seguimos con Vera, a su manera. 21:47. Completamos el análisis de esta noche con un abogado, Jofre Campaña Mora, fundador de Goberna y Derecho. Se define como defensor de las libertades y del Estado de Derecho. Y Anderson Boscan, periodista de La Posta, investigativo, entrevistador y comentarista también. Bienvenidos. Abogado Campaña, la primera inquietud es su definición sobre el tema que nos convoca. ¿Intervención o saneo en la justicia? ¿Qué es lo que hay con esta remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo? Buenas noches. Definitivamente, en mi opinión, hay una intervención. Esto no es saneo de la justicia. Esta es una intervención evidente, palpable. Yo adhiero con las opiniones del doctor Eduardo Carmignani. Definitivamente la Corte Constitucional tiene que actuar. Es burdo lo que han hecho. Y efectivamente no se trata de determinar aquí causales de si hay devolución de indemnizaciones o no. El tema efectivamente es abrir la puerta para que un consejo revise decisiones que no puede revisar porque así lo ordenó la Corte Constitucional. Pero más que eso, que me parece muy importante y que creo que es una intervención, me preocupa mucho ese artículo del doctor Hernán Pérez. Para mí eso es gravísimo. Yo no adhiero a esa tesis de ninguna manera y ni de broma, porque estaríamos avalando a que vuelvan los tanques a las cortes o a la metida de mano de la justicia. 10 segundos. Entonces me parece que estamos en un momento gravísimo en que hay que pensar muchísimo. Bien, usted felizmente interpretó lo de Hernán Pérez como yo también lo interpreto y el riesgo que conlleva. Ya enseguida pasará esa parte. Pero antes, la opinión de Anderson Boscan en su primer minuto del mismo tema. Adelante. A mí me cuesta un poco dar criterios delante del doctor Campaña, el doctor Carmignani, que sí son gente que ha abierto un libro de derecho alguna vez. Pero yo lo veo desde la simplificación con la que veo las cosas. Si alguien quisiera intervenir en la justicia, lo único que no va a tocar es el Consejo de la Judicatura, salvo que su interés como partido político sea comprar papel higiénico para las Cortes, que es una de las tareas del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene hoy, luego de que se ha eliminado la posibilidad de sancionar a los jueces por el famoso error inexcusable, muy poca capacidad de controlar las riendas de la justicia. Está dedicado más a tareas administrativas, a ver que las oficinas se vean bonitos, que los jueces tengan aire acondicionado. No creo que ese sea el interés de un partido o de una fuerza oscura que quiere controlar la justicia. 10 segundos. Por lo tanto, yo descarto totalmente la tesis de la intervención. Ya. Establecidas sus premisas fundamentales, van mis dos preguntas siguientes. Esto es una burda intervención. ¿Qué han hecho? ¿Quiénes? ¿Por qué no develamos quién está atrás de esta movida e instrumenta, convoca, logra consenso, acuerdo de los 4 vocales que sacaron a Murillo, doctor Jofre Campaña? Se puede elucubrar, no se puede afirmar a ciencia cierta, pero creo, por ejemplo, que las declaraciones del asambleísta Jiménez, Francisco Jiménez, me parecen una barbaridad y dejaron claramente entrever que aquí había que buscar mecanismos para resolver ciertos asuntos por apoyos políticos. Y eso que mereció una tibia respuesta creo, una muy tibia respuesta inclusive del presidente electo, me parece que es un tema medular. Es decir, cuando desde la Asamblea un vocero importantísimo, un asambleísta del partido del presidente, decide que aquí se pueden negociar sentencias por apoyos políticos, estamos evidentemente ante la constatación de que el sistema político no tiene el más mínimo reparo en manejar la justicia por sus fines electoreros, o fines políticos, o fines de gobernabilidad, o como se lo quiera llamar. 10 segundos. Entonces, yo creo que saber quién está atrás, bueno, podemos suponer algunos de los que están atrás. Ya, Anderson, Fausto Murillo, en esa declaración que reseñé en una parte y que le dio a Liz Valareso en Teleamazonas, fue más allá. Dijo que aquí estaban poderes políticos atrás de eso y algunos de los capos líderes de este país. ¿No dio pistas ya respecto a quiénes están atrás de la movida? Vamos, evidentemente el señor Murillo yo creo que ha sido incluso más frontal en otras entrevistas donde ha dicho
que las fuerzas del correísmo lo quieren tumbar. Esta fue una declaración que dio una radio quiteña, no recuerdo cuál, por eso no la cito, me disculpo por aquello. Creo que el señor Murillo exagera su papel en la historia, tal vez le gusta verse más bonito de lo que en realidad es, y a todos nos gusta. El problema es que a cada uno lo que hizo, o sea, ¿qué hizo el señor Murillo para lograr condenas contra el correísmo? Se supone que nada. Claro, no puede decirlo porque si dice lo que hizo, pues entonces se entendería que la condena no fue legalmente obtenida, legítimamente obtenida. Entonces se encuentra en un predicamento del señor Murillo que es que no puede justificar cuál ha sido su rol en la justicia porque es impublicable su rol de justicia. Le faltan pantalones también para acusar a quienes quiera acusar, que en realidad es al correísmo y al Partido Social Cristiano. Ojalá y tuviera la decencia de decir las cosas con su nombre. Joffre, la última inquietud sobre lo que usted mencionó del artículo de Hernán Pérez. ¿Por qué ve un riesgo en el corolario que él saca de su análisis cuando pide no confundir la independencia entre poderes con la indiferencia que equivaldría a complicidad? Consustancial a una democracia, al Estado de Derecho, es la separación de poderes. Es decir, no estamos en una monarquía, no democrática, por supuesto, una monarquía en la que el rey decide todo. Aquí no hay reyes, aquí hay separación de poderes y esos poderes no pueden intervenir unos a otros. ¿Qué fue lo que pasó cuando hubo la intervención de los tanques de Febres Cordero? No podemos perder la memoria. El argumento fue justamente ese. Es deber del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y con una interpretación magistral del entonces procurador Maldonado Renela, envió los tanques. ¿Qué pasó luego con Correa, jefe de todos los poderes? Y con ese argumento se tomó los poderes. Entonces, hoy día, ¿qué queremos? Que nuevamente el presidente Lasso meta las manos en la justicia. No, hay una institucionalidad que respetar. Queremos modificar la justicia, que por cierto es mercancía, no es a través de la injerencia de un poder en otro. Anderson, ¿cómo explicar lo que también le planteaba Eduardo Carminiani en algún momento, que ante la gravedad de este tema y lo que reclama en este caso Joffre Campaña, de paso, el doctor Carminiani dijo que el gobierno saliente ya no tiene ninguna gravitación, el resto de sectores hayan casi hecho mutis por el foro, a cuenta de esto también de la independencia de poderes hay que respetarlo? O sea, cuando reclama la fiscal sus fondos al Ejecutivo, ¿está interviniendo en el Ejecutivo? Cuando el Ejecutivo pide celeridad en una serie de procesos que denunció a la Contraloría y que no pasan a la Fiscalía o que están congelados en la Fiscalía, ¿está interviniendo en la justicia? O sea, vamos a llegar al otro extremo, que no digan nada, aunque vemos que se están llevando todo. ¿Cómo entender eso? A ver, yo creo que serán muchos actores políticos los que comparten un criterio como el mío, que es que aquí hay una exageración alrededor de un hecho noticioso que es de interés para algunos, pero que de ninguna manera es un hecho de interés general y nacional, y me explico mejor y más cortito. Si alguien se hubiese tomado el Consejo de la Judicatura, pues esto tiene una solución sencilla. Son sujetos de control político, es decir, el Parlamento conformado por unas fuerzas multidiversas, totalmente equilibrado, donde está la izquierda, la centroizquierda, el autoritarismo, la alianza de gobierno, pues bien podría entonces decidir que quien haya metido las manos en la justicia la saque al día siguiente, y tienen para eso la vía del juicio político con muy pocos votos de distancia, poniéndose de acuerdo 2 o 3 bancadas. Yo creo que las cosas están suficientemente equilibradas en este nuevo panorama democrático como para creer que esta simple decisión pone en riesgo la separación de poderes y de funciones. Señores, gracias por su opinión, para entender y valorar mejor este tema. Carla. Bueno, las conclusiones de nuestro invitado y mis preguntas al regresar, y quiero insistir en que la independencia de poderes no se debe confundir con la indiferencia entre poderes. Estamos en vivo y son las 21:56. Cuando tomas una taza de café Oro, estás tomando lo bueno que has cosechado. Café Oro, comparte lo bueno. Doctora, oye, estoy angustiado por la sesión de hoy. Bienvenida, doctora. Nuestra familia está lista. ¿Para qué? Cuando vaya mañana a la sesión, podemos borrar las grabaciones de hoy. Si borras las grabaciones cuando yo esté presente, me sentiré en calma.
Vas a salir a la Cruel Destino. Desde este lunes 3 de mayo, nuevo horario. 9 de la noche, solo por TC. ¿Quién se la pasa jugando con el celular? ¿Quién comparte los mejores stickers? ¿Quién quiere tener más gigas para compartirlos? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Activa tu paquete de $5 que viene con 2 gigas. Y agrándalo con 1 giga extra por cada $1 adicional que actives. Porque con gigas de verdad, tú puedes más. Desde siempre con Caloba has cuidado a tus hijos subiendo sus defensas. Pero ellos también son como niños. Ahora Caloba también cuida a los niños más grandes. Los comprimidos de Caloba estimulan y multiplican naturalmente tus defensas, fortaleciendo tu sistema inmune. Más de 20 estudios clínicos en Europa lo comprueban. Ya sabes, cuídalos con Caloba cada día. Gotitas para los niños y comprimidos para los adultos. Caloba multiplica tus defensas. Que tu hijo crezca feliz es tu decisión. Nestógeno 3 te ayuda a nutrir esa felicidad con el exclusivo probiótico L-Comfortis, que le cae bien a su barriguita. DHA y 18 vitaminas y minerales que apoyan su crecimiento y desarrollo. Elige Nestógeno 3, creciendo feliz. Desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert. Toallitas desinfectantes. Desinfección profesional dentro y fuera de tu hogar. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. ¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo? Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. Más responsable. Sensible, más respetuosa, inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú, estás listo? Súbete a la Metrocultura. Combate granitos y remueve grasas e impurezas con Asepxia Jabón Bicarbonato. Estaba llena de granos y puntos negros en la cara y en espalda. Empecé a usar Asepxia Bicarbonato 2 veces al día y las imperfecciones mejoraron. Asepxia Bicarbonato actúa en los poros ayudando a remover la grasa. Deja tu piel limpia y sana, te sentirás con más confianza. ¿Rápido? Asepxia Bicarbonato. Asepxia, experto en limpieza profunda de la piel. Cuando estamos estreñidas, nada nos sale bien. Y las mujeres lo sabemos. Si sientes que ya nada te funciona, toma Cirelax Forte al acostarte y verás resultados al levantarte de forma efectiva, natural y segura. Cirelax Forte, resultados de la noche a la mañana. Es bonito tener hijos, pero tiene sus repercusiones en el cuerpo. Cuando me vi en el espejo las estrías, me quería morir y estaba segura que nunca me podría volver a poner un bikini. Llevo 2 meses usando Cicatricure Gel. Muchas estrías se han desvanecido. Cicatricure, científicamente probado con resultados a los 2 meses. Cicatricure Gel, si lo usas con constancia, se nota. Encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana. ¿Quién se la pasa jugando con el celular? ¿Quién comparte los mejores stickers? ¿Quién quiere tener más gigas para compartirlos? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Activa tu paquete de $5 que viene con 2 gigas. Y agrándalo con 1 giga extra por cada $1 adicional que actives. Porque con gigas de verdad, tú puedes más. En este momento, inicia el horario C. Solo para público adulto. Cuando tomas una taza de café Oro, estás tomando lo bueno que has cosechado. Café Oro, comparte lo bueno. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas antes de las preguntas finales de Carla Larrea Falconi para el abogado Eduardo Carminiani. Les anticipo lo que está planeando Carlos Cueva, quien va a ser encargado de la unidad ejecutora de la vacunación, dependiente o adscrita a la presidencia, monitoreada directamente por Guillermo Lasso. Usar lo que es el sistema de cobertura de las elecciones. Son 39.900 mesas, son 4.200 recintos. Piensan ellos que todo el mundo se acuerda de dónde votó la primera y la segunda voz recientemente, y eso les ahorra el problema del recinto, dónde está, a qué horas es, mediante un mecanismo mucho más completo y mejor armado, por supuesto. Inclusive,
con una forma especial de atraer a jóvenes entre 16 y 28 años, que en su mayoría de casos son los fiesteros. Ya verán cómo. Eso sí, no pueden dar detalles sino hasta el 25 de mayo. Retornamos a nuestro tema, Carla. Un abogado Carmignani. Sí. Con cierta frecuencia usted en su columna de los viernes en Expreso hace mención o alusión directa o indirectamente a las barbaridades que se cometen en algunos sectores de lo que comprende la justicia. Tras el camino recorrido, ¿diría usted que hoy hay una recuperación lenta o son simplemente se trata de casos excepcionales? A ver, yo creo que hay que diferenciar. Creo que tenemos una muy buena Corte Constitucional y eso es un pilar básico para la construcción de una administración de justicia decente. Pero tienen que pasar muchísimos años para que eso vaya decantando hacia abajo, ¿no? Yo no creo que una función judicial decente y totalmente depurada pueda obtenerse, ya hablando pues de los jueces de primera instancia, sino después de un proceso que no se interrumpa durante al menos 20 años. Perfecto. Otra pregunta. El asambleísta Henry Kronfle, en una entrevista que le dio a Carlos este fin de semana en su espacio Veraz, dijo que no descartaba la posibilidad de un juicio político a quien se le considera el ícono anticorrupción. Estoy refiriéndome al fiscal general de la Nación. Y esto lo dijo porque si el proceso presenta o ajusta o presenta lo que se necesita para dar paso, lo haría. ¿Está usted de acuerdo con algo así? No conozco a qué se haya referido el asambleísta Kronfle. Es decir, la Asamblea tiene capacidad legal para llevar a juicio político al fiscal general del Estado, pero no conozco, no vi esa entrevista, no conozco a qué tema se refería el asambleísta Kronfle como motivo de mérito, digamos, para ese tema. Así que la verdad no... Ya, entro al tercio yo ahí. Sí. Ahí va. Sí. Gracias por recordarlo, Cara. Sí, desde luego, para mantener su línea, si no la vio, usted no opina lo que no vio. Claro. Se la refiero, esperando que confíe en la fidelidad de mi versión, aunque no es literal. Yo le decía que si como parte del acuerdo de la mayoría, ahora los correístas planteaban un juicio político a la fiscal Diana Salazar, a quien él había descrito, como Carla lo mencionó, como un ícono internacional anticorrupción, él apoyaría y dijo que si se presentaban los fundamentos y justificaciones del caso, que claro. ¿Qué señal es esa? Bueno, yo creo que esa es una respuesta para seguir la línea de lucubración conceptual que usted me plantea. Ajá. Esa es una respuesta académicamente correcta del asambleísta Kronfle. Sí, porque pueden haber causales y claro, ella tiene que responder ante la asamblea. Es una respuesta académicamente correcta. Pero políticamente equivocada. Eso es otra cosa. Pero académicamente es correcta porque lo contrario hubiese sido una respuesta que vaya en la línea de aunque hubiese motivos, yo no apoyase. Okay. Lo otro, usted dijo que suscribía 100% el artículo de Hernán Pérez Duz. Ya vio lo que le preocupó a Jofre Campaña y a mí también. Leemos cosas distintas del mismo texto. Qué curioso. Dice él, el que los poderes sean independientes en una democracia no significa mirar a otro lado mientras la corrupción aniquila las instituciones. Es decir, tienen que actuar. Eso es lo que yo he venido diciendo. Pero solo sobre la Corte Constitucional. Bueno, no nada más. Es que eso es el poder llamado a actuar, pues. Yo no estoy diciendo que otros poderes no llamados a actuar actúen. Faltó decir entonces dentro del ámbito de sus atribuciones. Obvio, pero si Hernán en ese artículo critica lo de los tanques, critica la pichicorte, sí, la parte anterior. En los párrafos previos. Yo lo que he venido aquí, señor Vera, me pareció importante, fue a destacar que dentro de la institucionalidad democrática sí hay un mecanismo expedito y ejemplarizante. Con algo adicional, inmediato. Inmediato. Muchas gracias por eso. Ha quedado contundentemente claro. Yo solo quiero concluir añadiendo que hay un hecho incontrastable en la actual administración de justicia. Por primera vez, tras una década de corromperla y presionarla descaradamente desde el Ejecutivo en el periodo de Correa, empieza y culmina juicios que han sancionado como se debe. Aunque sea tan solo en algunos de los peores casos de corrupción en este país. Y repito, tan solo en algunos de los peores casos. Pero eso ya es un avance.
Desde luego el mayor mérito lo tiene la fiscal general de la Nación, a quien me acabo de referir, pero no el único mérito. Su valentía ha hecho que otros fiscales se llenen de coraje, que varios jueces se atrevan a condenar a los poderosos personajes de la vida pública y privada que han resultado corruptos. En esos logros, el aporte del Consejo de la Judicatura ha sido escaso, pero no ausente. Culminó un concurso lleno de atrasos y fallas en lo informático, pero donde por fin se han renovado los jueces de lo penal y llenan el vacío de otras salas. Ese Consejo Nacional de la Judicatura permanente, ya no transitorio, se ha limitado a recordar que solo es órgano administrador y disciplinario de la justicia, pero cuando le ha convenido, ha salido a emitir pronunciamientos y comunicados en asuntos de la justicia que no le competen. Lo peor del Consejo Nacional de la Judicatura ha sido resistirse a una reforma legal que le dé independencia a la Fiscalía General de la Nación, con lo cual sigue siendo su autoridad la que lo controla. En lo disciplinario y administrativo, bueno, en muchos otros ámbitos. Con este y otros defectos, la integración de ese consejo, su delicado balance de poderes entre una presidenta que fue jueza correísta de la Corte Constitucional y otros integrantes que vienen de la línea de Julio César Trujillo, se altera con la remoción que hemos comentado hoy del consejero Fausto Murillo. Sobre la vía jurídica para remover al consejero Murillo podrá debatirse interminablemente, así como si su inhabilidad solo era para cargos temporales, cuando este es permanente, etcétera. También cabe dudar del candor con que ayer el ministro de Trabajo admitió aquí que recién buscó el expediente laboral de Murillo al enterarse por la prensa de su cuestionado nombramiento. Incluso cabe la hipótesis de que asambleístas correístas no insistieron en el juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Isch, a cambio de que él meta un exocet en la quilla del barco del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que está fuera de duda es que esta maniobra abre la puerta, cuando el presidente electo dice y reitera que no intervendrán en la justicia, para que de alguna manera, no me pregunten a mí cuál, porque ya se han hecho las cosas más increíbles en este país, los jueces procedan a revisar, anular, extraviar los procesos donde se condenan grandes capos del correísmo o incluso otros queden fuera de puestos para los que los reemplacen unos sobrevinientes. Ya lo ha aclarado aquí Eduardo Carminiani respecto a cómo podría llegarse a extremos mayores inclusive. ¿Cómo el Consejo de Participación Ciudadana puede barrer la Corte Suprema de Justicia si se le reconoce sin que nadie diga nada una facultad y un poder que no tiene? Es hora de ponerle un alto de inmediato, como usó él en su expresión, de inmediato. Un peligro así no puede seguir teniendo la puerta abierta. Carla. Pero el día de mañana vamos a hablar de cómo viabilizar sin abusar la despenalización del aborto en nuestro país, Carlos. Les digo nada más que enseguida viene Cruel Destino, la novela de TC. Después de las 23 horas, Diego Arcos con Esto es Fútbol y va ganándole Barcelona 1-0 a The Strongest de Bolivia. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.